Colosenses. Si tienen sus Biblias, hermanos, acompáñenme en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Esos serán nuestros textos que vamos a contemplar. Es realmente, hermanos, mi oración que todos salgamos de este lugar alabando y adorando a Cristo por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a buscar la ayuda divina. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Padre, por quien tú eres. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado, Padre. Y hoy estamos reunidos como santos, como hermanos, disfrutando de lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, te pido que en esta tarde, mientras exponemos estos textos, mientras hablamos de los asuntos de tu reino, Señor, nuestro corazón sea confortado a tu palabra, que salgamos transformados, Señor, reconociendo a Cristo por quien Él es. Cristo es suficiente, Señor, y que eso abunde en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no demos cabida que nada más, Señor, se infiltre en nuestros corazones que no sea Cristo. Mi único deseo es predicar a Cristo y a este crucificado, Señor, y yo te pido que me ayudes en esta tarde. Te pido que ayudes a esta iglesia, que la bendigas, que nos ayudes, Señor, a glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El título que le he puesto a esta predicación, hermanos, es Muertos y Resucitados en Cristo. Y de eso estaremos hablando en esta tarde, de que fuimos muertos y resucitados juntamente con Él. Y vamos a presentar esta predicación por medio de 3 encabezados. Número 1, circuncidados en Cristo, y esto en el versículo 11. Número 2, bautizados y sepultados en Cristo, versículo 12. Y número 3, el resultado, hermanos, de estar circuncidados y bautizados en Cristo, el resultado es el perdón de los pecados, y esto lo vamos a ver en los versículos del 13 al 15. Pero antes de considerar la porción del texto que me corresponde, hermanos, y para un mejor entendimiento, me gustaría contextualizar brevemente esta carta para entrar en contexto a nuestros textos. Esta carta a los Colosenses fue escrita en el primer siglo, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, en 2 lugares y por 2 protagonistas, por así decirlo. Uno de los lugares fue una cárcel en Roma, donde estaba el apóstol Pablo, quien es el autor y el primer protagonista de esta carta. En el segundo lugar, una ciudad llamada Colosas, de la provincia de Asia Menor, donde hoy día es Turquía. Y el segundo protagonista, una iglesia de Cristo que vivía en ese lugar. Esta iglesia en Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, inclusive ellos no lo conocían personalmente a él, pero Pablo, estando en la cárcel de Roma y por medio de Epafras, lo más seguro es que fue un hermano que escuchó el evangelio estando en Éfeso, se enteró de que esta iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros. Y esta carta, hermanos, fue escrita por Pablo para defender la verdad y proteger a la iglesia de Cristo de estos falsos maestros y protegerlos de una herejía que estaba siendo promovida en esta iglesia. Una herejía mezclada del judaísmo y del paganismo. El judaísmo lo vemos en el capítulo 2, si no tienen que ir ahí, hermanos, versículos del 11 al 17, ahí mismo donde voy a estar más adelante. Pablo menciona la circuncisión, el juzgar la comida, los días de reposo y las fiestas judías. Pablo nos dice que todo eso son sombras, hermanos, de Cristo, pero que ya no están vigentes. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede condenar por no hacer estas cosas. Nadie nos puede obligar a seguirlas. Porque el verdadero cristiano, hermanos, no necesita ya nada del judaísmo. Para el verdadero cristiano, Cristo es más que suficiente. Así que esta herejía que estaba creciendo en la iglesia de Colosas era una mezcla de judaísmo, pero también del paganismo. Y el paganismo lo vemos en esta epístola como el misticismo y el ascetismo.
El misticismo lo vemos en el mismo capítulo, versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos herejes, hermanos, o estos falsos maestros, decían que tener culto con los ángeles les daba un más gran conocimiento de la verdad, y que esta iglesia necesitaba un conocimiento sobrenatural para poder llegar a una plenitud de madurez espiritual. En otras palabras, ellos decían que era Cristo, sí, Cristo, más el culto a los ángeles. Pero hermanos, un verdadero cristiano no necesita hacer nada de culto a los ángeles, ni de visiones sobrenaturales, ni de cosas místicas, solo necesita a Cristo. Ahora, el ascetismo, lo vemos ahí mismo, en el versículo 20 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Él hace una pregunta, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os metéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bueno, hermanos, estos paganos que practicaban el ascetismo son los que decían tener restricciones de todo tipo. Ellos creían que las restricciones eran espirituales y que les iba a ayudar en su santidad. Restricciones de no hacer esto, restricciones de no hacer esto, un trato duro del cuerpo. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo nuevamente era que era Cristo, sí, más restricciones, igual a santidad. Pero el apóstol Pablo dice que esto no sirve para nada, hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, el verdadero cristiano no necesita de restricciones ni de un duro trato de su cuerpo. El verdadero cristiano lo que necesita es a Cristo. Ahora, sabemos que hay hermanos que tienen restricciones por motivos de su conciencia y esto lo hacen por amor y para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero recordemos que la salvación, el estar bien con Dios, hermanos, no es Cristo más restricciones. Solamente Cristo es suficiente para que estemos bien con el Padre. Más bien, hermanos, lo que realmente necesitamos como iglesia es conocer más profundamente a nuestro Salvador. Como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces estos herejes, hermanos, estaban diciendo que los cristianos de Colosas les faltaba un mayor conocimiento y que este conocimiento habían de buscarlo de otra forma. Culto a los ángeles, reglas, restricciones, todo lo que vemos aquí. Pero no, hermanos, el verdadero conocimiento se encuentra en Cristo y es todo lo que necesitamos. Desafortunadamente, hermanos, esta herejía ha continuado hasta el día de hoy. Las creencias falsas y las mentiras del mundo se han mezclado con la verdad. Y esto va a continuar, hermanos. Siempre van a existir herejías que van a atacar a la iglesia y esto va a ser hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Por eso, por lo que el apóstol Pablo nos dice aquí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día, hermanos, los falsos maestros toman una verdad de la Biblia y la mezclan con cualquier cosa. Por ejemplo, la psicología. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que la psicología es mala, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero, hermanos, la iglesia de Cristo, que somos nosotros, es columna y baluarte de la verdad, y la verdad de Cristo debe permanecer pura y sin mezcla. Parte del trabajo de nuestros pastores
es cuidar sus rebaños de toda falsedad y de todas las herejías que se presenten en la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Continúa. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por eso cuando alguien viene con una herejía a la iglesia, hermanos, los pastores fácilmente lo pueden enfrentar y hasta expulsarlo, porque lo están enfrentando con la verdad. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo desde la cárcel a favor de los colosenses. Él estaba ayudando a ellos. Pero también nosotros, hermanos, nosotros que somos el rebaño, hay que tener la mirada y el oído atento para poder detectar estas falsas mezclas. Porque cuando uno de nosotros, hermanos, cae en creer en una de estas herejías, puede llegar a creer que ha encontrado el camino verdadero. Y si eso pasa, hermanos, podemos empezar a creer en nuestro corazón que Cristo no es suficiente. Por eso el centro de toda la carta a los colosenses es la suficiencia de Cristo. Pero hay algo importante, hermanos, que me gustaría poner en claro también. Es que Cristo es supremo y todo suficiente. Si nosotros defendemos la supremacía de Cristo con su verdad, siempre vamos a estar seguros de estas herejías. Más bien, vamos a destruir estas herejías con su verdad porque su palabra es verdad. Cristo más nada es igual a todo, hermanos. Pero también podemos decir que Cristo más algo es igual a nada. Cristo es suficiente, hermanos, no necesitamos nada más. Traje esta introducción, hermanos, para que tengamos un mejor entendimiento de los textos que voy a presentar en esta tarde. Ahora sí, hermanos, si tienen sus Biblias, acompáñenme en Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo en el capítulo 2, hermanos, nos ha dado advertencias sobre las ceremonias judaizantes, sobre las filosofías y huecas sutilezas y sobre las falsas doctrinas que se estaban enseñando en la iglesia de Colosas, doctrinas que Cristo nunca enseñó. Lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo es advertir a estos santos de esta herejía que se estaba infiltrando. Y lo que es muy interesante, hermanos, es que no solamente se quedó ahí el apóstol Pablo, no solamente se quedó en una advertencia. Miren, hermanos, está pasando esto, aquí hay una advertencia. No, sino lo que va a decir cuál es la correcta y verdadera enseñanza. Y de eso vamos a hablar hoy, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo va a presentarnos la verdadera doctrina, el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo de una forma hermosa. Y como dije, es mi oración, hermanos, que salgamos de aquí bendecidos por lo que Cristo hizo en nuestra vida y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Comencemos. Punto número 1, circuncidados en Cristo. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pregunta, ¿por qué Pablo está hablando de la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión? Bueno, estos paganos, estos falsos maestros, querían engañar a la iglesia de Colosas enseñando que debían de ser circuncidados. Vemos un énfasis similar en la iglesia de Galacia. En Gálatas vemos que los cristianos que no habían sido circuncidados
estaban bajo presión para someterse a dicha operación, ¿verdad? Sin embargo, estas dos situaciones en realidad son diferentes. En Gálatas se exigía que los miembros de la iglesia de origen no judío debían someterse a la circuncisión. Y esto con el argumento de que era necesaria para la salvación, ¿verdad? Todos conocemos en Gálatas lo que vemos de eso. Pero esto fue lo que Pablo denuncia como un evangelio diferente en el primer capítulo. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero en la iglesia de Colosas parece que se estaba imponiendo la circuncisión como un medio, como dice ahí mismo en el versículo 11, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Era como un rito de consagración lo que se les estaba pidiendo hacer. El hecho de que fuera un procedimiento doloroso indicaba que era solo para aquellos que realmente se querían consagrar, que querían ser más espirituales, en otras palabras. Esta era la filosofía de estos paganos. Ellos decían que los ritos eran para que ellos pudieran ser más espirituales. Culto a los ángeles nuevamente, duro trato del cuerpo, fiestas paganas, la circuncisión. Decían que era necesario para estar en un nivel más alto espiritual. Una y otra vez nos encontramos en Colosenses con la misma idea, hermanos, de querer agregar algo desechando la supremacía y la suficiencia de Cristo. Ya lo dijimos, hermanos, y lo voy a repetir varias veces, Cristo es suficiente. Miren lo que dice el versículo 10 ahí mismo en el capítulo 2. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la circuncisión era innecesaria, era inútil, no sirve para nada. Y es porque todo verdadero cristiano, hermanos, ya ha sido circuncidado. Miren lo que dice Filipenses 3, del 2 al 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, para entender mejor esto de la circuncisión, yo sé que es un tema a lo mejor nuevo para muchos. ¿Qué significaba esto en el antiguo pacto? En el pacto de las obras, como nos decía nuestro pastor en esta mañana. Bueno, Dios escogió que la señal del pacto con Abraham fuera la circuncisión que vemos en Génesis 17. Y no vamos a ir ahí, pero los invito a leerlo en sus casas. Antes de esta señal, antes de la circuncisión, Dios cambia el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces Dios le da la señal del pacto, la circuncisión, que funcionaba como la marca que separaba o identificaba quién era parte de ese pacto y quién vivía conforme a la ley de Dios. Pero realmente era una circuncisión del corazón, hermanos, no meramente externa. Ahora, el pueblo de Israel nunca pudo obedecer completamente la ley de Dios. Por eso Moisés llamaba continuamente al pueblo a amar a Dios, amar a Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el llamado es el siguiente en el antiguo pacto, Deuteronomio 10, 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y de aquí, hermanos, entendemos que la circuncisión externa como señal apuntaba a una circuncisión interna, hecha por Dios mismo tal como Él lo prometió. Miren lo que dice Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y ese texto hermoso, hermanos que conocemos de Ezequiel 36, versículo 26 al 28, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En el antiguo pacto, hermanos, Dios le dio a su remanente, un corazón para amarlo y para amar su ley. Ahora, bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Esta promesa es aplicada a todos los miembros de la iglesia de Cristo. La circuncisión del corazón, hermanos, es lo que nos capacita a nosotros los creyentes para amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo no se está refiriendo a un procedimiento médico, sino a un tipo de circuncisión completamente diferente, como dice nuestro texto, hecha sin manos. Estamos hablando de una operación espiritual, mis queridos hermanos. Y esto es importante. Cuando el Espíritu Santo hace de nosotros una nueva criatura, llevamos la marca de Cristo en nosotros, en nuestro corazón. No es ese tipo de marca física que hoy en día los judíos todavía llevan en sus cuerpos. No, la circuncisión física que se practicaba en los días del Antiguo Testamento, hermanos, solo pretendía ser un símbolo externo de una circuncisión más grande que iba a ser en el corazón. Por eso, esa bendición de Dios en Deuteronomio 36, que si el pueblo de Israel se regresaba a Dios, entonces circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Ahora, en Romanos 2, Pablo nos dice que esta circuncisión interior es mucho más importante que un procedimiento médico, una operación que solo deja una marca en el exterior del hombre. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que estos falsos maestros decían que la circuncisión física era la prueba de la voluntad de un hombre a vivir una vida piadosa. Era la vida de victoria que estaba constante sobre el pecado. Pero desafortunadamente, hoy en día existe ese mismo pensar, hermanos. Hay creyentes que han llegado a pensar que el pecado puede ser tratado ligeramente. Quienes abrazan este pensamiento, hermanos, no logran apreciar cuán mortal y peligroso puede ser el pecado. Más bien, el apóstol Pablo quería que los santos en Colosas entendieran que la circuncisión espiritual produce una enemistad con el pecado. Eso es lo que causa, hermanos, generalmente una circuncisión del corazón, una enemistad con el pecado. Y esto no significa que el pecado haya desaparecido de nosotros, pero sí significa el fin del pecado como un poder dominante en nuestros corazones. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿hemos sido circuncidados? Porque el procedimiento médico, hermanos, no sirve para nada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Cristo nos ha transformado, hermanos. Él nos ha limpiado completamente y ha dejado el sello en nuestro corazón. Y aunque el pecado no haya sido completamente eliminado, ya no tiene el control que alguna vez tuvo sobre nosotros, sobre nuestros afectos, sobre nuestros placeres, sobre nuestros hábitos. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, somos esclavos de Cristo. Miren lo que dice Romanos 6:17, un texto muy interesante. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados con Cristo, hermanos, y resucitamos con él. Esto es una gran noticia. Ahora, alguien pudiera preguntarse, bueno, si nuestra naturaleza fue quitada, fue limpiada, fue clavada en la cruz con Cristo, si fuimos hechos nuevos y ahora tenemos un corazón de carne, ¿por qué y cómo es posible que todavía sigamos pecando? Yo creo que es una pregunta muy válida que todos nos hemos hecho, hermanos.
Y la respuesta es la siguiente. Nosotros tenemos un nuevo interior, un interior completamente limpio, hermanos, pero también tenemos un exterior viejo. Vayan conmigo a Romanos 7, hermanos, el mismo texto que leyó nuestro hermano. Romanos versículo 15. En adelante, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miren lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, este es el hombre regenerado, hermanos. Este es el hombre que ha sido limpiado. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nuestra nueva naturaleza está rodeada de la carne. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos convertimos, cuando el Señor nos salvó, fuimos lavados, no fuimos lavados por fuera, fuimos lavados por dentro, totalmente limpios. Pero es una verdad también que desde el momento que creemos en Cristo, nuestro pecado todavía está ahí. Pero Dios nos dio un corazón nuevo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ya no necesitamos agregar nada más a nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra naturaleza está limpia gracias a Cristo. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo sabía que nuestra nueva naturaleza estaba rodeada de la carne, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en todo el capítulo. Pero también aprendió, así como nosotros por la gracia de Dios aprendimos, que si andamos en el Espíritu no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso lo vemos en el capítulo 8. Esto es hermoso, hermanos. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso es importante, hermanos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, hermanos, nos está diciendo que se nos ha dado vida en Cristo. Fue Cristo quien circuncidó nuestro corazón al quitar esa naturaleza antigua de nosotros. Es por eso, por lo que el apóstol Pablo enfrenta este rito de la circuncisión y se centra en el verdadero significado espiritual, dándonos el significado de esta señal. Punto número 2, bautizados y sepultados en Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora el apóstol Pablo les va a mostrar el significado del bautismo, uniendo el bautismo y la circuncisión. La esencia de ambas señales, hermanos, es Cristo. El creyente que es circuncidado en Cristo, como lo vimos en el versículo 11, también está sepultado con Él en el bautismo. El ser resucitados con Cristo a través de la fe muestra que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros.
El bautismo en agua es una ilustración del cambio interno de nuestro corazón, que ha hecho la conversión en Cristo. De igual manera, el bautismo es un entierro, no en tierra, pero en agua, y un renacimiento también. El apóstol Pablo lo está describiendo como muerte y resurrección. Miren el texto: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. En otras palabras, la regeneración, lo que pasa en nuestro corazón, hermanos, es un cambio significativo. La transformación de un corazón es mucho más que un cambio de opiniones o incluso un estilo de vida. Es mucho más profundo que eso, hermanos. Ha pasado algo increíble. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, no simplemente adquirimos nuevas convicciones, no simplemente comenzamos a actuar mejor moralmente. No, miren lo que dice el apóstol. La persona que una vez fue hostil, enemiga hacia Dios, ha dejado de existir. Un cristiano es una persona nueva, con un corazón y una naturaleza nueva. Y lo que sucede al hombre regenerado está íntima y poderosamente vinculado con su muerte y la resurrección de Cristo. Porque ahora estamos unidos en Él por la fe, sepultados con Él, con Cristo, y resucitados con Él, con Cristo. Esto es un milagro, hermanos. Yo no sé cómo pasa. No entiendo cómo en la regeneración somos trasladados 2000 años atrás y somos crucificados con Cristo y después resucitamos con Él. Pero tenía que ser así, hermanos, porque nuestro pecado fue imputado en el santo y la justicia del santo fue imputada en nosotros, el justo por los injustos. Punto número 3. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser circuncidados en Cristo y de ser sepultados en Él? Bueno, es el perdón. Ese es el resultado, hermanos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Yo creo que no hay otro estado más lamentable que una persona pueda estar que muerta. Lo que Pablo le está diciendo a estos santos en Colosas y lo que nos dice a nosotros también, hermanos, era que antes de ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo, estábamos en un mal estado. Esto lo vemos en Efesios 2:5 igualmente. Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Espiritualmente y moralmente sin vida, incapaces de responder y de amar a Dios. Eso es lo que significa estar muertos, hermanos. También en el versículo 13 dice que éramos incircuncisos y en la incircuncisión de vuestra carne. Bueno, esto significa que aún no habíamos experimentado la circuncisión espiritual que vemos en el versículo 11, ¿verdad? Esa circuncisión en el corazón. Pero acompáñenme nuevamente en Romanos, hermanos, Romanos 6, versículo 3 al 10. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí en Romanos 6, en el versículo 3, nuevamente somos recordados de ese bautismo verdadero espiritual que tenemos comunión con Cristo. Y en el versículo 4 vemos el bautismo, el que hacemos nosotros en agua, como señal que estamos en una unión con Él. Ese bautismo, hermanos, que como señal de ser limpiados. Y este texto, hermanos, realmente debería de producir gozo y agradecimiento a cada uno de nosotros. Como creyentes, no solo hemos sido renovados
y regenerados, sino que somos personas nuevas, con una nueva naturaleza, inclinados a una naturaleza santa. El estar en Cristo, hermanos, no implica cambios superficiales. El estar en Cristo es un bautismo espiritual en el que sufrimos una muerte real y una resurrección real, habiéndonos convertido en personas nuevas, pero con un cuerpo viejo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el momento de la conversión, los creyentes son perdonados, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 13, segunda parte. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, este no es un perdón condicional.